Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a contar cuáles son mis probióticos y prebióticos favoritos. Ya sabes que son fundamentales para la salud intestinal. Y cuando pensamos en salud intestinal, no estamos hablando solo del funcionamiento del intestino. Poder evacuar correctamente, prevenir el estreñimiento. También estamos hablando de inmunidad, metabolismo, inflamación e incluso de salud mental. Primero te voy a contar cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico y cómo incorporar esto en el día a día, cuáles son los mejores. Te va a encantar este video, quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si tienes el hábito de consumir prebióticos o probióticos, si esto es un tema para ti. Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar un like en el video, eso es súper importante para mí. Esto le muestra a YouTube que apoyas el canal, confías en mi contenido y hace que este video también llegue a más personas que lo necesitan. Ya pasó el tiempo en que el intestino estaba relacionado solo con la capacidad o no de evacuar correctamente, ¿verdad? Sabemos que prácticamente el 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino y aproximadamente el 90% de la serotonina, ese neurotransmisor, hormona relacionada con el bienestar y el buen humor, se produce allí en nuestro intestino, pasa al torrente sanguíneo y llega a nuestro cerebro. Entonces, hoy en día ya sabemos el papel importantísimo que tiene nuestro intestino en muchas áreas de nuestro cuerpo, la salud y el bienestar. Entonces, cuando este sistema de nuestro intestino, es decir, las bacterias que viven allí, entra en desequilibrio, se produce lo que llamamos disbiosis y ahí pueden aparecer síntomas como gases, distensión abdominal, estreñimiento o diarrea, dependiendo de la persona, intolerancias alimentarias y una inflamación crónica de bajo grado que empeora nuestro organismo de una manera más sistémica. Muchas personas no entienden por qué se habla tanto hoy en día de este tema de la disbiosis, por qué esta microbiota de nuestro intestino se ha estado enfermando tanto últimamente, porque como te dije, tenemos muchas bacterias y microorganismos que viven en nosotros. Cuando pensamos en nuestro cuerpo tenemos un proceso simbiótico, no solo en el intestino, sino también en nuestra piel. Tenemos bacterias en el tracto urinario, en el tracto genital, así que nuestro cuerpo está poblado por miles, millones de microorganismos que no vemos a diario. Y esto hoy en día puede estar siendo modificado, primero por el uso frecuente de antibióticos por parte de muchas personas. Hay mucha gente que toma antibióticos sin indicación médica, sin orientación. A pesar de que hoy en día tenemos un mayor control con respecto a esto ha venido ocurriendo a lo largo de décadas, así que todavía sufrimos como población hoy en día. Los antiácidos que las personas utilizan durante largos periodos también pueden perjudicar la microbiota intestinal digestiva, porque sabemos que nuestro estómago tiene un pH más ácido justamente para poder inactivar virus, bacterias y microorganismos que no deberían pasar de ahí. Si cambias ese pH para combatir una acidez, un reflujo, de una forma muy prolongada y sin acompañamiento médico, esto también puede causar perjuicio a nuestro organismo en esa cuestión de la disbiosis. El estrés crónico puede perjudicar el crecimiento de bacterias buenas. Una dieta pobre en fibras y rica en azúcar, y ya vas a entender mejor esto también. Los bichitos malos, las bacterias malas, adoran el azúcar. Y no les gusta cuando consumes mucha fibra. Entonces, cuando tienes una alimentación pobre en ese sentido, es el plato perfecto para ellos. Y justamente también el exceso de ultraprocesados, que de alguna manera tienen todo eso, poca fibra, mucho azúcar, colorantes, conservantes, acidulantes, cosas que nuestro intestino ni siquiera reconoce muy bien como alimento. Entonces, esto reduce la diversidad de esos microorganismos beneficiosos y empeora el cuadro intestinal y digestivo en general. Primero, te voy a explicar rápidamente la diferencia entre prebiótico y probiótico. El prebiótico es como si fuera el alimento de esas bacterias y levaduras beneficiosas. Entonces, son fibras que nosotros no digerimos y que sirven de alimento para esa microbiota. Por lo tanto, normalmente, buenas fuentes de prebióticos son los alimentos ricos en fibra. Si piensas en eso, ya tienes medio camino recorrido. Alimentos que son ricos en fibras solubles son los alimentos que más le gustan a nuestra microbiota intestinal. Entonces, el ajo, la cebolla, el puerro, riquísimos en inulina, el espárrago, la alcachofa, las hojas, todas las verduras de hoja son ricas en fibra. El plátano, cuando está menos maduro, también tiene una buena cantidad de fibra. El kiwi, la manzana, todas las frutas que puedas comer con cáscara, la pera, la guayaba, las legumbres como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las arvejas y los propios granos integrales, es decir, todos los alimentos que son ricos en fibra, terminan teniendo una gran cantidad de fibra soluble.
Y estas fibras solubles terminan generando sustancias como los ácidos grasos de cadena corta, que fortalecen la pared intestinal. Así, previenen ese escape de nutrientes e incluso de microorganismos que atraviesan cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, algo que no queremos. Lo que queremos es que exista una selectividad en esa membrana intestinal, para que el organismo pueda decir esto puede pasar, esto no puede pasar. Ayudan a disminuir la inflamación en el intestino y mejoran el funcionamiento del intestino en general, estimulan la digestión, ayudan a que puedas tener una buena evacuación y con eso la salud intestinal mejora de manera significativa. Todavía hablando de prebióticos, tengo un consejo muy bueno que puedo darte aquí, que es sobre el almidón resistente. Varios estudios científicos respaldados ya han comprobado que cuando cocinamos un carbohidrato, lo enfriamos y luego lo calentamos de nuevo, ese almidón del carbohidrato se convierte en un almidón resistente, que termina siendo más interesante para nosotros. Entonces, si cocinas el arroz, enfrías, luego calientas para comer. La pasta, la papa, la yuca, cualquier tipo de almidón que tú enfrías después de cocinar y luego vuelves a calentar, será más interesante para tu salud intestinal. Hablando ahora de los probióticos, son de hecho los microorganismos beneficiosos, buenos, levaduras, bacterias que son favorables para nuestro intestino y normalmente están presentes en alimentos fermentados, porque cuando fermentamos un alimento, hacemos que las bacterias y levaduras que están presentes de forma natural allí se alimenten de los azúcares de ese alimento y así crezcan, se multipliquen. Entonces, cualquier alimento fermentado que no haya sido pasteurizado suele ser un alimento probiótico de buena calidad. Por ejemplo, el yogur hecho en casa es una leche fermentada. El kéfir también es una leche fermentada, pero por otro tipo de microorganismo. Así que son dos tipos diferentes de yogur. El kéfir termina siendo más poderoso en términos de microbiota que está presente allí, pero el yogur y el kéfir son equivalentes buenos, en el sentido de que si solo tienes uno u otro, no hay ningún problema. Ya tengo videos aquí en el canal hablando sobre la diferencia entre los dos y cómo prepararlos en casa. Hay una lista de reproducción aquí sobre probióticos, la voy a dejar aquí en la descripción. Pero hay otros alimentos que puedes fermentar en casa. Manzana, avena, repollo, pepinillos, cebolla, jengibre. Tengo muchas recetas de probióticos que ya he hecho aquí en el canal, súper económicas. Porque cuando pensamos en probióticos, pensamos en comprar un medicamento en la farmacia. No es necesario. Si consumes de forma regular en tu día a día, no llegas al punto de necesitar usar un medicamento probiótico para suplir ese problema, esa carencia, esa disbiosis que tienes. Entonces, dependiendo de tu paladar, de los alimentos más económicos, más compatibles con la región donde vives, con la cosecha del año, puedes fermentar varios tipos de alimentos diferentes para añadir a tu rutina diaria. Fermentar un alimento es cuando tomas una cultura de bacterias y levaduras y la añades a otro alimento a temperatura ambiente. Este es un punto muy importante, porque por ejemplo el pan es fermentado. Este ejemplo del pan es muy bueno para que entiendas la diferencia. El pan, normalmente, cuando hacemos pan de verdad, incluso el de panadero, tomas una levadura de pan, la pones en la harina de trigo, en la harina de avena, en la harina que vayas a utilizar, esperas a que fermente, crezca y se formen esas burbujas, porque cuando la bacteria consume ese almidón, ese carbohidrato, de hecho va a generar dióxido de carbono, el pan queda esponjoso y luego lo llevas al horno y lo horneas. Cuando lo horneas, matas las bacterias. Entonces, el pan no puede ser considerado un alimento fermentado a pesar de que haya sido fermentado porque lo llevaste al fuego y mataste las bacterias, inactivaste las bacterias. Entonces, no funciona como un alimento fermentado. De la misma manera que un yogur del supermercado que no contiene cultivos vivos no puede ser considerado un probiótico, un alimento fermentado. Está fermentado, pero en ese momento no es un probiótico porque muchas veces el alimento fue pasteurizado. El proceso de pasteurización se hace para garantizar el tiempo de vida en estantería, para que no se eche a perder. Entonces lo calientan a una temperatura muy alta y luego lo enfrían. Y esa pasteurización termina inactivando también esas bacterias y levaduras beneficiosas. Entonces tienes dos opciones. O bien observas en la etiqueta que debe tener cultivos vivos, o lo haces en casa, porque en casa no vas a pasteurizar. Vas a tomar tu yogur, lo vas a hacer, lo vas a preparar. Vas a mezclar, por ejemplo, un vasito de yogur con 1 litro más de leche tibia, mezcla, ponlo en los frascos, espera un día o un día y medio hasta que fermente, se corte, cambie la consistencia y después lo llevas a la nevera. No vas a calentar a una temperatura muy alta para después enfriar. Entonces, de hecho, puedes tener una cultura viva allí para nutrir tu intestino. No todos los alimentos necesitan que añadas otro de ellos para hacer el fermentado.
Por ejemplo, si tomas avena y la mezclas con agua, puedes hacer uno de avena. Lo más importante del fermentado es controlar el tiempo, la temperatura y evitar el crecimiento de bacterias malas. Por eso es que tenemos que tener mucha higiene cuando se hace el fermentado en casa. Normalmente esterilizamos, hervimos los frascos, las cucharas, usamos un paño de cocina solo para eso, que has limpiado y muy bien limpio, hervido, para evitar que haya contaminación. Tengo muchos videos, como ya te he dicho aquí, sobre varios probióticos, haciendo repollo, haciendo cebolla, muchos, ni me acuerdo. Son muchos los que ya he hecho aquí en el canal. Chía, en la que vemos que fermentó porque se forman unas burbujas en el alimento y queda con un leve olor a levadura de pan. Y ahí puedes ver que está fermentado. Si quieres aprender desde cero cómo fermentar varios alimentos, échale un vistazo a esta lista de reproducción que tengo. Existen alimentos que no son propiamente fermentados, pero pueden mejorar la salud intestinal, como el aceite de oliva extra virgen, que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas. No es la bacteria, tampoco es la fibra o el prebiótico, pero puede facilitar ese crecimiento de las bacterias buenas. El té verde tiene polifenoles con efecto prebiótico. El propóleo puede modular la inflamación y la propia microbiota. Entonces, todo esto puede incorporarse de forma natural a tu alimentación para favorecer un ambiente intestinal más equilibrado y mejorar la función intestinal en general a lo largo del tiempo. Ahora, así como hay alimentos que ayudan, también hay alimentos que empeoran y dificultan. El azúcar es pésimo para nuestro intestino porque hace que tengamos un crecimiento de bacterias malas. Fermenta, produce gases y las bacterias buenas no disfrutan tanto del azúcar, prefieren las fibras. Los aceites vegetales refinados, los ultraprocesados y el consumo regular de alcohol también empeoran el crecimiento de las bacterias buenas. Entonces, si llevas una alimentación en la que consumes un prebiótico, un probiótico, pero todos los días tomas bebidas alcohólicas, mucho azúcar, tal vez no estés logrando mejorar el cuadro de disbiosis. Entonces, siempre es una cuestión más general, más holística, de cuidar los hábitos alimentarios, la alimentación, el estilo de vida en general para que puedas obtener los efectos beneficiosos. Cuéntame aquí abajo entonces si tienes el hábito de consumir prebióticos o probióticos en tu día a día. Ya te adelanto que de todos los prebióticos y probióticos, mis preferidos son, en cuanto a probióticos, el kéfir, que suelo consumir prácticamente a diario, de verdad. Y de prebiótico es la chía. Me encanta la chía fermentada. La chía es muy fácil de añadir en el día a día, tiene un sabor bastante neutro y es una opción muy interesante. Incluso la chía sin fermentar puede ser la propia chía, por la gran cantidad de fibra soluble o incluso fermentar la chía. Al convertirla en un prebiótico y probiótico en un solo alimento, puede ser una opción muy interesante. Cuéntame qué sueles consumir en tu día a día para mejorar la salud de tu intestino. Me encantará leer tu comentario. Recuerda dejar un me gusta en el video, eso me ayuda mucho, y comparte con quien le vaya a gustar, con quien necesite esta información. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien, que es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima. Chao.